El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Génesis capítulo 10. Vamos a leer los versos 6 en adelante y vamos a aprender algo acerca de los capítulos 10 y 11 de Génesis. Génesis 10, versos 6 en adelante. ¿Ya lo tenemos todos? Leo en favor de todos la palabra de Dios. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cud fueron Seba, Avila, Sapta, Raama, Sapteca. Los hijos de Raama fueron Seba y Dedán. Cus, verso 8, engendró a Nimrod, quien comenzó a ser poderoso, o el primer hombre poderoso en la tierra. Él fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, como Nimrod, el vigoroso cazador delante de Jehová. Al principio, su reino abarcaba Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió para Asiria y edificó Nínive, mentira, disfraz y confusión. Vimos el inicio físico, el inicio espiritual, en Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios hace una declaración de guerra a la serpiente, que es el instrumento que Satanás usó para engañar al hombre en ese entonces. Con esa información que Dios le dio al enemigo, él planeó toda una estrategia de engaño, disfraz y confusión. Hablamos de que Cristo es la verdad y vino a hablar de la verdad, porque hay una gran mentira. Es una mentira tan grande que la única manera de compararla sería con el hecho de vivir toda una vida creyendo algo, una confesión, no sé, y un día despertar y ver todo completamente distinto. A eso le llamamos nacer de nuevo. La Biblia le llama nacer de nuevo. Hermano, y nosotros salimos de esa mentira. Estábamos engañados, pero ya no estamos engañados. Ahora, sabiendo cuál es la verdad, el que se pierde realmente es porque quiere perderse. Muy bien. Él comenzó a planear con la información que Dios le había dado en Génesis 3:15, cómo entonces perder al hombre que ahora él había engañado y había caído en pecado. Dos cosas mencionó el Señor en Génesis 3:15, lo puedes leer para que recuerde el pasaje, que Satanás dijo, yo tengo que usar lo mismo. Una madre y un niño. Necesita entonces el enemigo una madre y un niño. ¿Por qué? ¿Cómo dice Génesis 3:15? Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Ajá. Esta te herirá en la cabeza y tú
Muy bien. Quiere decir que el ejército de Jehová es el ejército que desciende de la mujer, del descendiente de la mujer. Yo tengo que armar mi ejército. Pero como el hombre conmigo no quiere nada de frente, entonces tengo que engañarlo para formar mi ejército con el mismo hombre. Por lo tanto, si Dios tiene una mujer y tiene también al niño, yo también necesito tener mi descendiente. El descendiente de la mujer es el Mesías. Y el descendiente de la serpiente es el... ¿En eso estamos? Muy bien. Así que la primera provocación del enemigo contra Dios y contra su pueblo fue tratar de dañar la genética humana. Por eso Dios tuvo que enviar un diluvio para que pudieran hacer el Salvador. Dios tuvo que enviar un diluvio. ¿Sí se da cuenta que en la Biblia no hay pasajes sueltos? En la Biblia no hay episodios aislados. Todo tiene que ver con el único y gran propósito: redención del hombre. Entonces, no pudo. ¿Qué va a hacer ahora el enemigo? El enemigo levantó a un hombre. Ahí está Génesis capítulo 10. Dice que fue el primer hombre poderoso en la tierra, después del diluvio. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Nimrod. Ahora le pido que mire el pasaje con detenimiento. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Dice, Cus, verso 8 del capítulo 10, engendró a Nimrod. ¿De quién es hijo Cus? Cus es hijo de Cam. ¿Y Cam es hijo de quién? De Noé. Por allí viene esa línea genealógica de maldad. Así que Cam es el papá de Canaán, el que vio a Noé desnudo y se burló de él. Por eso Dios lo maldice. Y sale Cam con su hijo Canaán y con todos sus descendientes, y ellos toman posesión de la tierra que ya Dios anticipadamente había escogido para su pueblo. Así que ellos se quedan allí y se convierten en los cananeos, que después los israelitas expulsaron de la tierra. Cus engendró a Nimrod, y Nimrod fue el primer hombre poderoso en la tierra después del diluvio. Dice el verso 9 que él era un vigoroso cazador en contra de Jehová, o en oposición a Jehová. Tanto que salió un refrán que decía: como Nimrod, el vigoroso cazador delante de Jehová. En otras palabras, Nimrod es el primer hombre después del diluvio que se para de frente al Señor y le dice: yo no te voy a seguir. Te voy a demostrar que puedo vivir sin ti. Y para eso voy a formar mi propio reino, en contra del tuyo, en oposición al tuyo. Cuando las demás personas se dieron cuenta, se levantó contra Dios, el que mandó el diluvio, le tuvieron miedo. Ninguno se había atrevido a hacer eso. Él se atrevió. Para el pueblo, para el idioma hebreo, la palabra Nimrod significa tirano, rebelde.
Por eso es que Nimrod llegó a ser un hombre poderoso en su época, porque hizo algo que nadie había hecho. ¿Usted ha visto un rebelde? ¿Aquí hay algún rebelde? Gracias, Señor. Sí, aquí no. El rebelde es aquel que hace lo que no es correcto, pero lo hace de manera osada, como retadora. Nimrod es conocido como el retador de Dios. Tú eres Dios, ven. Puede imaginarlo remangándose la manga. La túnica, lo que tuviera puesto. Ven, entiéndete conmigo. Un rebelde, mi hermano, hay que tener mucho cuidado con los niños. Cuando los niños comienzan a desafiar la autoridad de los padres, eso es rebeldía. Ahora, hay conductas rebeldes. De pronto el niño todavía no es un rebelde consumado, pero se puede corregir. Cuando el niño se para así como que yo lo puedo hacer, los padres le dicen, pero no, detente, y lo hace. Mira, yo lo puedo hacer. Y eso pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en muchas cosas, en muchos lugares. En la iglesia también pasa. ¿Sí se da cuenta lo que están haciendo las personas de hoy día para llamar la atención de otras personas, de los gobiernos, por ejemplo? Están haciendo cosas osadas. Se desnudan públicamente como señal de protesta. Hacen algo para llamar la atención y dan a entender con eso: yo me atrevo, yo lo hago y te voy a demostrar que sí puedo. Y por si no lo sabía, estamos en una época en que la anarquía está tomando cada vez más fuerza en Latinoamérica. La anarquía es la ausencia de autoridad, de orden. Es caos. Eso lo vimos hace ya algunos días. Nimrod se levantó. Cuando la gente se dio cuenta, se levantó. La gente tiene la idea de un Dios que envió un diluvio y mató a mucha gente. Solamente sobrevivieron 8 personas. Y ahora viene este hombre y dice: ese Dios que mandó el diluvio, que venga aquí a entenderse conmigo, y lo hace delante de todos. Cuando la gente no vio una reacción como muchos quieren hoy, dijeron: no, a el que está en el cielo, el que mandó el diluvio, no lo vemos, pero este sí. La expresión cazador no se está refiriendo a que cazaba animales, cazaba hombres. ¿Cuál era el propósito de Nimrod? Mírelo. Verso 10. Su reino abarcaba Babel, la primera ciudad de la que vamos a hablar ahorita, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es esa gran llanura que está rodeada por 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. La región mesopotámica, así es. Esa es bíblicamente la llanura de Sinar. En el día de hoy hay varios países allí que son huesos duros para el evangelio. Está Irán, está Irak. ¿Quién quiere irse a vivir por allá? Bueno, ya me entendieron. Esa tierra no es fácil. Ahora estamos entendiendo por qué. Porque allí comenzó el reino de Babel.
Y usted sabe que Babel es una palabra que tiene más sonido en su idioma original a confusión. De aquella tierra, bueno, fundó Nínive. Ustedes recuerdan, tal vez los que han leído más, Nínive es la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio fue el que se llevó cautivo a todas las tribus del norte de Israel. Las tribus que no volvieron más. Babel se convirtió en la famosa Babilonia. Babilonia fue el imperio por medio del cual Nabucodonosor entró en Israel, acabó con el templo, arrasó toda Jerusalén y se llevó cautiva a su gente. Aquí nacen esos imperios. Son del enemigo, no son de Dios. Ahora, aquí mismo usted puede ver ya, pero en su casa con más detenimiento, los descendientes de Jafet y los descendientes de Sem. Ahora vamos al capítulo 11 de Génesis. Capítulo 11 de Génesis. ¿Todos lo tenemos ya? Dice la Biblia, verso 1 en adelante. Toda la tierra tenía un solo idioma o una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, hasta ese entonces todo el mundo hablaba un solo idioma. A mí la ciencia no me tiene que demostrar que todos los dialectos y lenguas surgieron de una misma raíz idiomática. Yo lo creo porque lo dice la Biblia. ¿Decimos amén? Amén. Pero hay gente que no lo cree. Pues sepa una cosa, gente que no es cristiana, descubrieron que todas las lenguas y dialectos proceden de una misma columna idiomática. No son cristianos. Y ahí está su historia. Bien. Y aconteció, verso 2. ¿Cómo dice el verso 2? Muy bien. ¿Qué dijeron? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Y una torre. Cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Porque es que el mandato de Dios era, dispérsense. Si estamos viendo por ahí la práctica de los hombres de querer hacer implosión en todo lo que van haciendo. ¿Recuerdan la enseñanza de aquellos líderes religiosos que le dicen a la gente, apriétese porque vamos a crecer? O sea, no es que se va a ver otra iglesia, no, sino que la iglesia tiene que inflarse. Y no quieren que nadie salga a abrir obra, sino que todo el mundo, cualquiera que abra un grupo, tiene que llevar el grupo a la iglesia principal o iglesia madre. ¿Recuerdan esa enseñanza? Bueno, y hablamos, Dios está en oposición a las mega iglesias. Aquí empieza, ese principio espiritual comienza aquí. En el libro de los Hechos el Señor dijo claramente, y lo quiso así, y las iglesias iban creciendo, se expandía el mensaje del Evangelio de esa manera. No era que todo quedaba allí en un solo lugar. Recuerdo ese principio para que asocien con el pasaje que estamos leyendo. ¿Qué dijo Nimrod? No, nadie se va de aquí, todo el mundo se queda aquí, se reproducen aquí y se van a quedar aquí porque van a trabajar para mí.
Vamos a construir una ciudad y un templo. La palabra torre que dice aquí es un sigurat. Si me puede buscar un sigurat allí en internet. Sigurat. Con Z. Con Z. Un sigurat. Un templo sagrado en forma piramidal. Y comenzó Nimrod. Claro, ya él tenía el terror de la gente. Si este hombre retó a Dios y Dios no hizo nada, imagínense qué nos puede hacer a nosotros. Así que todo el mundo empezó a trabajar para él. ¿Quién estaba detrás de ese hombre? Acuérdense, ¿qué necesitaba Satanás para su plan? Un hombre, una madre y un niño. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene una mujer, una madre, ¿ve? Y tiene un descendiente. Eso es un sigurat. Esa es una torre. Hay muchos. En México hay muchos. En Perú. Y las más conocidas son las egipcias. Qué curioso, ¿ah? Que en el mundo hay una cantidad de torres o sigurats, templos sagrados. Esos no son casas para vivir, son templos donde se ofrecían sacrificios, se hacían ritos en ese lugar. Y todos tienen esa forma más o menos. ¿Dónde fue la primera? Allá en la llanura de Sinar. Hoy usted puede buscar las bases, lo que quedó de la Torre de Babel en la hermosa tierra de Irak. Incluso dicen que se ve por vista satelital. Si la puede buscar allí. Ya. Gracias, hermano. Hagámonos un nombre. Hay un salmo que dice: estos que le ponen su nombre a sus propiedades para que vean de quién son y no haya confusión. No, así no es. A él, eso no le gusta al Señor. Verso 5. Génesis 11:5 dice que entonces Jehová se dio cuenta, él sabía. ¿Será que él no se da cuenta? Descendió para ver la ciudad y la torre. O sea, lograron construir algo. Y dijo Jehová: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan un mismo idioma. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, mire, cuando el mismo Dios dice así, nada les impedirá hacer lo que se proponen. ¿Qué dice el Señor? Descendamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y confundamos allí su lengua para que nadie entienda lo que dice su compañero. Entienda un detalle gramatical. Los versículos que hemos leído, verso 1, capítulo 11 de Génesis, hasta donde hemos leído, son la ampliación del pasaje que leímos primero en el capítulo 10. Donde dice: al principio su reino abarcaba Babel, verso 10, Génesis 10:10. ¿Va conmigo o se perdió? En Génesis 10:10 debe caber lo que está en Génesis 11, 1 al 6. ¿Por qué? Porque es que el capítulo 10 está hablando de la dispersión de las naciones. Pero el motivo que dispersó a las naciones, que están en el capítulo 10 de Génesis, está en el capítulo 11. ¿Por qué está eso escrito así? Así lo encontramos y así se queda. Así quiso el Señor que estuviera. ¿Por qué? Porque es que aquí están las genealogías.
Y aquí está el motivo por qué se dispersaron las naciones. Así que, verso 8 dice el Señor: los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero ¿sabe qué? Ya se había formado una familia maligna. En la historia, la tradición asocia a Nimrod con una mujer malvada que se llamaba Semíramis. Pueda que no se llamara Semíramis, porque es que hubo muchas Semíramis a través de la historia asiria, y todas eran reinas, guerreras. Pero al parecer todas tomaron el nombre de esa primera reina que existió en la historia de la humanidad después del diluvio. Pero no hay un libro que haya escrito el mismo Noé o tal vez Nimrod. Hay libros apócrifos que mencionan lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a creer y vamos a entender que se llamaba Semíramis. Así que no se le ocurra ponerle Semíramis a su niña, por si acaso. Semíramis entonces es la esposa de Nimrod. Nimrod es el rey, es tirano, cruel. Caza a hombres y los pone a trabajar para él. Pero al parecer ellos no tenían hijos. Y pareciera que el señor Nimrod no podía. ¿Qué hace entonces Semíramis? Era una pieza, una piecita de cuidado. No se sabe cómo murió Nimrod. El asunto es que Nimrod murió. Dice la tradición que Semíramis se embarazó. Por eso es que dicen que posiblemente era que Nimrod no podía dar herencia. Ella se embaraza y dice: oh, estoy embarazada del espíritu de Nimrod. Como ella era la reina, todos tenían que decir: así será. Nace el niño y le ponen por nombre Tamuz. Ahora el niño, ella decía que Nimrod había tenido relaciones con ella había quedado embarazada y que Nimrod se había encarnado en el niño. Así que ahora el niño era su hijo y era su esposo. Qué descabellado, ¿verdad? Incesto, así es, mi hermano. Pero ¿cuál es la cuestión céntrica? Ella es la reina y su hijo ahora es el príncipe. Ya Satanás tenía la primera mujer y su niño para iniciar una hilera de fábulas, mitos, leyendas que rodean la historia de esa primera mujer mala, babilónica, y su hijo Tamuz. Y la mentira. Es mentira. Imagínense que según la tradición Semíramis al morir se convirtió en paloma y se fue al cielo. Hay una cantidad de tradiciones y leyendas en torno a esa misma, la madre y el niño, la madre y el niño. Y ahí nace la Navidad. Epa, ahí vamos, hermano. Sí, señora, así es. Ahora, entendamos una cosa. ¿Por qué Dios levanta, o Dios toma a Eva, en este caso Génesis 3:15,
como el símbolo del pueblo del cual nacería el descendiente que salvaría a la humanidad, o por lo menos a los que creyeran en él. Bueno, porque esa es la forma de salvar al hombre. Pero Satanás está haciendo una imitación del mismo plan de salvación. Pero este plan no es de salvación, sino de ¿qué? Destrucción, mentira. ¿Alguna vez usted ha pedido una dirección y lo han mandado al lado opuesto de la dirección que usted buscaba? A nosotros nos pasó en Bogotá. Oiga, ya como que no es muy común. Es mejor no pedir dirección allá. Si no es el familiar el que le indica, mejor no. Bueno, perdón por los bogotanos. Son gente buena, gloria a Dios. Pero bueno, nos tocaron unos bogotanos no muy buenos, no muy amables. Bien. ¿Hay alguien aquí de Bogotá? Gloria a Dios. Hermana Alejandra. No, ya la hermana Alejandra, ella es de la Nueva Jerusalén. Amén, amén, amén. Y si le piden una dirección, ella sí la da. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. Comienza la construcción de una ciudad, Babel, y una torre, puerta del cielo. ¿Ve? La ciudad, Babilonia, la torre, Babel, puerta del cielo. Ya está Nimrod, ya está Semiramis. Y en ese mismo momento en que ya está conformada, llamémosle la religión que después iba a ser la religión mundial, la babilónica, la que está ya descrita en Apocalipsis 17 y 18. Cuando ya eso pasa, Dios confunde la lengua de la gente. Pero ya todos tienen una visión de la madre y el niño. Están endiosados. Ya están endiosados. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Yo creo que Dios hace esas cosas es para que los que no son se muestren y los que son también se reconozcan. Crean en la verdad y crean en la mentira. Exacto. Dice entonces aquí, capítulo 11 de Génesis, verso 8. Así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel. Básicamente en el hebreo significa puerta de Dios. Por eso es que muchos piensan que el idioma original que la raza humana habló es el hebreo. Todas las palabras de los diferentes idiomas tienen su raíz idiomática que como que los lleva a ese principio, a ese origen, el hebreo. Así que pensemos en los que empezaron a hablar francés. Ya ellos tenían la idea de la madre y el niño. Era el divino niño. Eso no es nuevo, eso es viejísimo, eso empezó aquí. Y empezaron a adorar a la madre, porque la madre, por el hecho de tener un hijo Dios, un niño Dios, ya ella era diosa. Le llamaron la reina del cielo también. La reina del cielo, así es, mi hermano. Aparece 2 veces en el libro del profeta Jeremías. Y fue adorada por el pueblo de Israel. Y eso les causó la destrucción. ¿Sí vamos entendiendo? Amén. Muy bien. Los que hablaban inglés tomaron un rumbo diferente, pero ya llevaban la imagen de la madre y el niño. Los que hablaban árabe, los diferentes grupos, todos se fueron con la imagen de los egipcios. Tienen una madre y un niño.
Los chinos tienen una madre y un niño. Los cananeos tenían una madre y un niño. Ahí tenemos la babilónica, la madre y el niño. Ahí tenemos la china. Tenemos la de Egipto, que es Istar, su hijo Horus. En el catolicismo ya usted sabe quién es, pero la del catolicismo es la adaptación de Afrodita. Y tenemos en India también tenemos la madre y el niño. Y está la de la Roma imperial, que tenía una cantidad de pechos que llegaban hasta acá abajo. La madre y el niño. Ahora vamos a buscar estas citas, porque la madre y el niño se proliferó y de acuerdo a la cultura así adaptaron cada uno su madre y su niño. Por ejemplo, las personas blancas, monas, ojos azules, tienen una madre y un niño blanco, mono, ojos azules. Las personas de color negro tienen una madre y un niño de color negro. Las personas con rasgos hindúes tienen una madre y un niño con rasgos hindúes. Pero ¿dónde comenzó todo? Bíblicamente, ¿dónde comenzó? Allá, en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Si hay una madre y un niño, están los demás símbolos. Todos los demás símbolos. Por ejemplo, el símbolo del árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un símbolo fálico porque los árboles son firmes. Y bueno, aquí todos sabemos, largos, firmes, gruesos. Yo sé que aquí me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, un árbol, y con esa forma como triangular, está simbolizando al miembro masculino, su firmeza, su productividad. ¿Por qué se usa precisamente en el mes de diciembre? Porque en el mes de diciembre el sol está más esquivo. Se celebra o se celebraba antiguamente las fiestas de la Saturnalia. Eran fiestas a Saturno. ¿Qué era lo que se le pedía a Saturno? Por favor, danos sol. Consideraban de invierno, el solsticio de invierno, consideraban que el 25 de diciembre era el día más largo del año, perdón, la noche más larga y el día más corto. Otro de los nombres del niño de la madre es Mitra. Mitra es el símbolo de el sol invencible, ya que es una época donde tanto se anhela el sol, pero el sol no sale, sobre todo en los países donde neva y hay días donde no se ve el sol. Nosotros acá lo vemos, pero hay países donde el sol no lo ven. Exactamente, los países donde se dan las 4 estaciones. Entonces simbolizaron ese deseo que ellos tenían de ver el sol, que era su señal de prosperidad, de ser fructíferos, de ser, comillas, bendecidos. Lo simbolizaron con el niño. ¿Por qué entonces el árbol? Porque tiene que haber sexualidad para que pueda haber fertilidad, para que pueda haber productividad, multiplicación. Y qué curioso, en las fiestas saturnalias, la gente se daban regalos unos a otros. Hablo de las fiestas romanas. Se daban regalos unos a otros, había comida y se juntaban sexualmente con quien fuera, porque eso era permitido por Saturno en esos días. No había distinción de edad ni de sexo para nada. ¿Por qué
sabiendo que el fondo histórico de esa celebración es tan diabólico, ¿por qué usted se deja afanar? A nosotros nos mandaron felicitaciones de Navidad, personas cristianas, personas que incluso estudiaron en el seminario. Es que mi pastor me dijo que eso no tiene nada de malo. Templos cristianos evangélicos que tienen en el altar el árbol de Navidad. Vaya conmigo un momentico a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Y vamos a ver qué tan grave es lo del árbol. Sí, por favor. Vamos a leer verso 3. Deuteronomio 12:3. ¿Cómo dice? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Es la deidad de la fertilidad. La pronunciación correcta de la traduce la versión Reina Valera del 60 como imagen de acera. Es árbol de acera. Árbol de acera. ¿Sabe cómo dice la católica? Dice cipó de acera. Un cipó o cipós es un tronco. Un tronco. La conocemos también como la Astarte, la diosa Astarte. Es la misma. ¿Cuál es el sentido? Es un genital. Está erecto, está firme y es productivo. Yo quiero tener algo así en mi casa. Dice el Señor, ¿conoceréis la verdad? ¿Por qué una persona, este pastor que le dijo a la congregación, para mí los árboles de Navidad son bonitos? Así que si a usted le han dicho que eso no es de Dios, eso no es verdad. Eso, mire, yo voy a comprar el árbol de Navidad más grande que encuentre en el mercado. Y eso me lo dijo una hermana, me lo dijo llorando, casi no podía articular, porque ese era su pastor. Alguien por allí nos mandó una felicitación parado al lado de un gran árbol de Navidad y deseándonos feliz Navidad a nosotros. Pregunto, ¿qué tiene que ver, ya que hablamos de lo que es la verdad, el árbol con el nacimiento de Jesús? Nada. Sin embargo, el árbol con el nacimiento de Mitra, sí. Porque es que el descendiente, es el descendiente de la serpiente. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. ¿Y de qué manera entonces se concibe una criatura? Bueno, teniendo un buen árbol. ¿Recuerdan los obeliscos? ¿Qué es el obelisco? El obelisco es una figura fálica también. Un falo es un miembro masculino, un pene. Para algunos es más difícil. Yo sé que de momento golpea, sobre todo a algunos más que a otros. Porque nuestros padres nos enseñaron que el árbol de Navidad es lindo, es tierno, es ornamental. Y el árbol de Navidad nos habla del espíritu navideño. ¿Qué espíritu? Si nos hablan de espíritus a nosotros sabemos a qué se refiere. No es un espíritu de Dios. ¿Cómo se pone la gente entonces durante estos días? Como loca.
eufórica, Viendo de Santa Cruz. afanada. Hay mucho comercio. La cantidad de muertes que han habido, pastora, de accidentes que han habido en el mes. Este es el tiempo en que el enemigo se lleva mucha gente. Gente que tiene planes para el próximo año y se quedan. Entonces, pensemos, meditemos. En el año, después del año 400, en vista de que la gente no eran cristianos de corazón, pero el Imperio Romano sí se había hecho cristiano. Constantino supuestamente, entonces él realizó el cristianismo como la religión del imperio. Pero usted sabe que esto no es porque se decrete. Más adelante otros emperadores instituyeron ya por obligación que todos los que querían ser parte del Senado romano tenían que ser cristianos, y para eso tenían que ser bautizados. Pero la gente no sabía nada de eso. La gente adoraba a Mitra, adoraban a Astarte, adoraban a Saturno, adoraban a Júpiter, a sus dioses, y cada uno tenía templo. Lo hicieron fue meter un dios más. ¿Qué hicieron ellos? Adaptaron todas las fiestas paganas, las adaptaron al cristianismo. Entre esas, la Saturnalia. Si los romanos estaban celebrando Saturnalia y los judíos estaban celebrando Hanukkah, y eso se unificó, claro, ahí viene la mezcla. Luces, regalos, comida, disfraces. La novena, los 8 días de Hanukkah, es una mezcla. ¿Usted está entendiendo, hermano? Amén, amén. Entonces cuando yo meto, a ver, la imagen, hermano. Cuando yo meto en mi casa la imagen del árbol, el adorno, todas esas citas están allí para leerlas, pero ya se nos acabó el tiempo. La siguiente imagen. Adelante. Bueno, ahí está, retrocedo un poquito. Ahí está una imagen antes de esa. Antiguas civilizaciones adoraban el árbol, considerándolo como el símbolo ideal de la vida. Por sus características vertical, el árbol representaba los atributos del dios babilónico llamado Falo. Por eso es que se le llama como religiosamente el Falo. Grandes esculturas de piedra en forma de... Aquí vemos una representación de 2 sacerdotes babilónicos junto al sagrado árbol. Lo hacíamos por ignorancia, pero si ya lo sabemos, eso ya es contado de una manera grave. ¿Ve? Bien, vamos a avanzar, hermano, ahora. Siguiente. Bueno, ahí está la descripción de la Saturnalia, las orgías. Siga. La Saturnalia, vamos a leer aquí, las Saturnales o Saturnalia en latín, eran unas festividades romanas que se celebraban en honor al dios Saturno. La fiesta se hacía en el templo de Saturno, en donde los asistentes participaban de banquetes, festejos, intercambio de regalos. Suena muy parecido a la Navidad. Pero la Saturnalia se celebraba de manera muy diferente. La Saturnalia se originó como un festival en que los granjeros aclamaban el final de la temporada de cosecha del año, del otoño. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre, días en los que los romanos decoraban sus casas con plantas y con velas durante 7 días. Suena parecido a la Navidad. Pero la Saturnalia también se caracterizaba por la desobediencia de normas sociales. Todas las reglas se rompían.
No se puede pasar el semáforo en rojo. Bueno, ahora sí se lo puede pasar. Cátulo, el poeta romano, lo describió como el mejor de los días, pues se caracterizaba por la abundancia de comida, bebida y todos los excesos de esa época. Era una especie de Navidad y carnaval al mismo tiempo. Seguimos, hermano. Deuteronomio 12:2, ahí lo tiene. Ya lo leímos. Adelante, hermano. La importancia de la fertilidad, representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles, era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. Dios siempre abominó el adorno y la adoración del árbol. Ya sabemos por qué. Ahí lo tiene. Por eso los adornos son adornos, ¿cierto? Y largos. Sí, mi hermana. Adelante, hermano. También acostumbraban a identificar sus casas con coronas de flores y hojas verdes colocadas en las puertas de sus casas. Todavía lo hacen, sí señor, así es. Ahí está el pasaje de Deuteronomio 12:2. Ese es uno, hay muchos que hablan de las características y cómo Dios condenaba el árbol de acera. Listo, mi hermano. Creo que hay algo acerca de Papá Noel. Santa Claus. Ahí está, el viejo pascuero. Espíritu navideño. Este Papá Noel tiene todas las características de un dios pagano que antiguamente adoraban. Era el dios Odini. El dios Odini volaba en un trineo, que era alado por varios animales, pero no eran renos. El Papá Noel pues es muy elegante. ¿Usted sabe quién dice la Biblia que viaja por el viento en un carro de fuego? Dígalo. Jehová Dios. Un carro de fuego. Los querubines lo llevan. Entonces, ¿qué es Papá Noel en un trineo jalado por renos? Es como la mentira. Es la contraparte, la sátira, la burla, la confusión. Ese Odín tenía dos hijos, uno bueno y uno malo. El bueno se llamaba Thor y el malo se llamaba Loki. Eso lo vieron ustedes en una película, La Liga de la Justicia, Los Vengadores. Así es. El mundo no sabe eso, tiene ese trasfondo diabólico, espiritual que tiene. Adelante, hermano. La historia nos habla de que era un monje llamado Nicolás, que vino a ser San Nicolás, y él daba regalos a los niños pobres. Después que él murió, se siguió con la tradición y entonces se hablaba de los regalos de San Nicolás. Esa es una historia. Hay otra también, pero bueno, esa es la más aceptable. Puede ser, pero ya es para el año, ahí está el año, adelante hermano, en que un producto muy comercializado en el mundo lo asumió como su eslogan, lo vistió de rojo, le puso las características de que viene del Polo Norte porque el producto debe estar frío, ¿sí ve? Pero nada de eso es verdad, no lo menciona la Biblia, es completamente antibíblico. Yo pregunto, ¿esto es producto de las tinieblas? Amén. Entonces yo no debo participar de las obras de las tinieblas. Se fábrica del mundo. O sea que no debemos tomar Coca-Cola. También es malo. Además del hecho de que hace mucho daño. Seguimos, hermano. Sí, señor. Dios condena a Babilonia, sus creencias y sus prácticas. Eso está en Apocalipsis 14:8, capítulo 18, verso 2 al 24. Del capítulo 11 de Génesis, de allí en adelante comienza un proceso de engaño, disfraz,
confusión. Hasta el día de hoy. Mire, la Babilonia que menciona allá, para terminar, concluimos con esto. Vamos un momentico allá a Apocalipsis. No, ya. Capítulo 18, verso 2. Este es el final de lo que comenzó allá en el capítulo 11 de Génesis. ¿Y cómo dice? Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. Entienda, cuando dice aquí, se ha hecho habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo, toda ave inmunda, esos son demonios. ¿Qué es entonces Babilonia? ¿Qué debe ser? ¿Qué debemos entender? ¿Qué es lo que la Biblia dice que es Babilonia? Es una religión a nivel mundial. ¿Que empezó dónde? En Babel. En Babel. ¿Dónde dice eso la Biblia? Así que Babel siempre va a ser el símbolo de lo que no es Cristo. Siempre. Siempre Babel va a ser el símbolo de todo lo que no es Cristo. Ahora, fíjense que aquí dice la Biblia, en el capítulo 17, que Babilonia es una ramera que tiene muchas hijas. Babilonia es ese espíritu, el sistema religioso a nivel mundial. ¿Quiénes son las hijas? Todas las religiones, todo aquello que no conduce a Dios. Nosotros no somos ni de la ramera ni de ninguna de las hijas de la ramera. Somos de Cristo. Amén. Así que no participamos en nada de eso. El camino a la salvación. Así es, hermano. Y debemos guardar a nuestros niños, enseñarles desde pequeños. Si usted les enseña, ellos van a aborrecer lo que Dios aborrece y van a amar lo que Dios ama. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.